Desde hace un buen rato vengo formulando la idea de que la discusión política prácticamente en cualquiera de sus expresiones entró en un bucle del que no la vamos a poder sacar. Lo que me provoca una sensación mucho más fácil de reconocer que de ponerle nombre. Algo ya no nos empuja hacia adelante. Cuentan las leyendas que hubo un tiempo en el que el futuro era una palabra con muchísima fuerza. No era una garantía, pero sí una posibilidad, algo que se discutía, que se imaginaba o que se disputaba. Incluso hasta aquellos que desconfiaban del progreso respiraban el mismo aire que el resto que sí lo hacía. Hoy el futuro se siente distinto, es ese horizonte hacia el que avanzamos cada vez más rápido, aunque los pronósticos sean cada vez más oscuros. De hecho, hasta podríamos llegar a afirmar que el futuro ya no convoca y en su lugar lo vivimos como una exigencia solo porque hay que cumplir. Y cuando lo que viene se vive como una tragedia, más trabajo, más precariedad o más cansancio, es casi inevitable que la mirada empiece a girar hacia el otro lado. Y ese otro lado es hacia atrás, no como ejercicio crítico, hacia atrás como refugio. No importa si hablamos de una canción, una corriente de diseño o de un régimen político. Ahí aparece la nostalgia como mecanismo de defensa. Y no confundamos esto con amor por lo viejo. Es una reacción frente a un presente que se volvió demasiado estrecho y a un futuro que dejó de ser deseable. Como si la nostalgia intentara proteger algo que hoy está en riesgo: la imaginación. Porque es obvio, en estas condiciones, imaginar se vuelve muchísimo más difícil. Y cuando imaginar se vuelve difícil, el deseo se termina replegando. Busca lugares en donde se puede estar tranquilo y, a veces, esos lugares están atrás. O eso creemos. Quiero hablar de este umbral. El momento en que en el pasado empieza a brillar no por lo que fue, sino por lo que se nos permite sentir. Es el lugar donde se cruzan dos caminos, uno por el que no queremos volver y otro por el que tampoco sabemos cómo avanzar, salvo para unos pocos que gozan del privilegio de dirigir mientras que el resto aprende a sobrevivir una semana a la vez. Si tantas personas buscan refugio en lo que ya fue, capaz no sea por romanticismo, sino por falta de abrigo para lo que viene. Porque la pregunta que se abre, incómoda, política e inevitable, no es por la memoria, sino por el horizonte. ¿Qué tipo de presente produce una sociedad cuando el futuro deja de ser deseable? ¿Alguna vez pensaste lo importante que es preservar tu identidad en Internet? ¿Sabes lo importante que eso es para tu seguridad? La respuesta a esa y muchas otras preguntas serán respondidas en un minuto gracias a nuestros amigos de CyberGhost VPN, quienes patrocinan este video. CyberGhost es un servicio VPN que cifra tu conexión para que tu navegación no quede expuesta a proveedores de internet, rastreadores o actores maliciosos. Si alguna vez te encontraste en el apuro de tener que conectarte a un Wi-Fi público como el de tu universidad o una cafetería, sabes que ahí tu información queda completamente expuesta. ¡No te regales! Por suerte, CyberGhost cierra esa ventana ocultando tu API y encriptando tu conexión. Además, CyberGhost te permite cambiar tu ubicación con tan solo 2 clics. ¿Para qué? En primer lugar, para volver loco a la gente del gobierno que te esté espiando. Y si no, para desbloquear contenidos que no están disponibles en tu región, permitiéndote acceder a catálogos mucho más amplios en más de 40 plataformas distintas, desde Netflix hasta Hulu y Disney+. El servicio funciona con una bocha de dispositivos: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Smart TV, Amazon Fire Stick y hasta consolas. Y con una sola suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos, así que podés compartirlo en tu casa, en tu estudio o con quien considere necesario. Además, cuenta con una garantía de reembolso de 45 días, así que no te preocupes. Con más de 38 millones de usuarios y una excelente calificación, CyberGhost es una de las herramientas más confiables para mantenerte protegido mientras navegas por internet. Y acá lo más importante, para la comunidad de Café Kioto hay un descuento especial. Si accedes al link que dejé acá abajo en la descripción, puedes contratar a CyberGhost por tan solo 2,03 € al mes, más 4 meses gratis. Gracias CyberGhost por ayudarnos a sostener este espacio de pensamiento independiente. Durante buena parte de la modernidad, el futuro funcionó como una categoría estructurante de nuestra experiencia en sociedad. No era únicamente una dimensión temporal, sino un principio organizador del sentido. Ese bendito lugar donde proyectábamos expectativas, conflictos, promesas y disputas. Podía fallar, sí, pero también podía ser distinto.
Hoy esa relación se transformó completamente, o por lo menos eso siento yo o cualquiera que se haya sentado a leer durante 10 minutos la pestaña de internacionales de cualquier portal de noticias. El futuro ya no aparece como horizonte de posibilidad. Directamente es un escenario de riesgo que nos exige prevención, en lugar de deseos lindos como, no sé, formar una familia, prosperidad para tu comunidad, que todos tengamos techo para comer y esas cosas de comunista. La cosa es que el porvenir se presenta como una suma de variables negativas que deben ser anticipadas y gestionadas en lugar de ser discutidas o reinventadas. Hablo de una mutación que no se limita a lo económico o a lo tecnológico. Es sobre todo afectiva y cultural. Un futuro que se padece de forma individual más que como una construcción colectiva. Mi próximo laburo va a ser cada vez más precario, el próximo verano me voy a cagar más de calor, ya no voy a poder tomar agua de la canilla, no voy a poder pagar las deudas que tengo y así hasta que me lleve la muerte con tarifa de hora pico. A lo que voy es que no hace falta una catástrofe espectacular corte peli apocalíptica en los 90. Es más que suficiente con la persistencia de este deterioro lento y continuo que padecemos todos los días. En estas condiciones, obviamente, imaginar un futuro alternativo se vuelve mucho más difícil o cuanto menos sospechoso. Ya desde hace algunas décadas solo se tolera la imaginación cuando la usamos en favor de innovar para ser más eficientes, adaptarse mejor o aguantar con menos. Y cuando a uno se le cruza la loca idea de pensar un futuro como transformación colectiva, rápidamente es tildado de utopista, comunista inviable o izquierdista infantil. Es algo que se vuelve bastante evidente cuando pensamos en lo que nos toca atravesar a todos como trabajadores. Un presente saturado de urgencias que nos impide proyectarnos hacia el futuro. Yo, por ejemplo, en este momento no puedo pensar en nada que vaya más allá de intentar resolver el alquiler de mi departamento o contemplar la posibilidad de mudanza porque capaz no pueda pagar el aumento o de ponerme al día con la tarjeta de crédito que usé para comprar fideos y que encima está mayormente compuesta por intereses. Hablo de objetivos cortos, de metas defensivas pensadas apenas para el mes que viene. Y hago un montón de cosas, pero casi todo está orientado a sostener lo existente. Para mí, incluso pensar a largo plazo empieza a parecerme imprudente. A lo que voy es que cuando el futuro se vive como amenaza, el tiempo deja de organizar la esperanza y comienza a gestionar el miedo. Y ese desplazamiento tiene consecuencias profundas. Porque una sociedad que aprende a vivir sin esperar demasiado, también aprende a dejar de desear. Lo que se llama realismo muchas veces no es más que resignación. Y es precisamente en este clima, cuando el mañana deja de ser un lugar habitable, es donde empieza a volverse comprensible el empezar a mirar hacia el pasado. No como ideología, todavía, no como programa, todavía, sino como un alivio. Pero para entender ese movimiento era necesario parar un toque acá, el umbral del que les hablé antes, el momento exacto en el que el futuro dejó de convocar y nos empezó a dar miedo. Hay un concepto que me parece súper útil para comprender este giro y que nos permite nombrar el fenómeno sin reducirlo a mera nostalgia. La retropía, propuesto póstumamente por el sociólogo Zygmunt Bauman hace ya casi una década. Bauman usa este término retropía para describir una inversión histórica de la imaginación utópica. Él dice que durante buena parte de la modernidad las utopías funcionaron como proyecciones hacia adelante, imágenes de futuros posibles que, aun siendo inalcanzables, operaban como horizontes reguladores de la acción política y social. Si bien una utopía no garantiza su cumplimiento, logra organizar el deseo, los conflictos y la expectativa colectiva. Ahora, la retropía, en cambio, traslada ese impulso hacia el pasado. No se trata simplemente de idealizar lo que fue, sino de reubicar la esperanza en un tiempo que ya pasó y que concebimos como más estable, más comprensible o más habitable que el presente. Cosa que tampoco es mucho igual. El tema es que este desplazamiento no implica una negación explícita del futuro. El futuro sigue existiendo, pero pierde su función deseante. Pasa de ser el lugar donde nos imaginábamos una vida mejor a un espacio que se anticipan riesgos, pérdidas y ajustes. Por eso también dice que la esperanza no desaparece, pero que se repliega. Bauman es bastante cuidadoso en este punto. No hay que confundir la retropía con un simple retorno conservador ni con una melancolía individualista. Es un síntoma estructural de sociedades que dejaron de confiar en su capacidad de autotransformación.
Aparece cuando los proyectos colectivos se debilitan o cuando las instituciones ya no prometen ampliaciones más allá de la contención. Ahí el pasado empieza a ocupar el lugar que antes tenía el porvenir. El pasado, en la retropía, vendría a funcionar como una especie de reserva imaginaria desde la cual se construye sentido, identidad y pertenencia. No importa mucho si esa reconstrucción es fiel a los hechos históricos. Lo importante es su eficacia afectiva, porque la retropía busca estabilidad emocional, no busca verdad histórica. Y esto es clave en el planteo de Bauman, la diferencia entre memoria y refugio. Mientras la memoria crítica interroga el pasado para tratar de comprender mejor el presente, la retropía lo usa como un espacio protegido frente a un presente vivido como hostil. Porque en vez de plantear preguntas, clausura incertidumbres. Por eso a algunos le da urticaria pensar que las cosas pueden llegar a ser más complejas de lo que parecen. La retropía suele operar mediante imágenes muy selectivas. Es un pasado que se ordena retrospectivamente, despojado de sus conflictos estructurales o de sus violencias y de sus exclusiones. Porque no es el pasado tal como fue, sino como conviene imaginarlo desde el presente. Pero ojo, este mecanismo no es exclusivo de discursos explícitamente reaccionarios. Aplica para cualquier registro cultural donde el futuro se perciba como invivible y en su lugar el pasado se convierta en una promesa sustitutiva. Por más modesta que pueda ser, incluso conservadora, pero promesa. En fin, Bauman advierte también que la retropía no implica necesariamente una voluntad consciente de volver atrás, porque no se formula como un programa, sino como esa sensación de que algo mucho más importante quedó atrás y de que avanzar ya no garantiza alguna mejora. Por eso es problemático pensar a la retropía más como una ideología cerrada que como un clima epocal, porque su función esencial es ofrecer consuelo, a pesar de que también introduce el riesgo central de sustituir la imaginación política por la nostalgia organizada. Es decir, fascismo. Si la retropía nombra esta inversión de la imaginación utópica, la pregunta importante acá sería cómo llegamos hasta acá, qué condiciones históricas, sociales y culturales hacen verosímil que el pasado se convierta en el lugar donde se deposita la esperanza. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, la idea de progreso funcionó como gramática dominante. No solo describía el cambio técnico, sino que estructuraba la narrativa civilizatoria, la expectativa de mejora acumulativa en el tiempo. Esa narrativa fue disputada y criticada, pero incluso sus críticos pensaban dentro de un horizonte donde el futuro conservaba estatuto político. Podía ser emancipación, catástrofe o revolución, pero siempre era el espacio donde se jugaba la orientación de la historia. El quiebre contemporáneo no consiste tanto en la pérdida del futuro como en su desacreditación como promesa colectiva. No pasa de golpe. Es un desgaste sostenido de las narrativas de mejora hasta que el mañana deja de imaginarse como algo distinto y se vuelve una repetición administrada del presente. Un primer vector de esta transformación es el cambio en el régimen económico y laboral. La promesa moderna, con todas sus trampas, articulaba esfuerzo y expectativa. Trabajar hoy para estar mejor mañana. La famosa y discutidísima meritocracia. El asunto es que en el capitalismo tardío esa ecuación se vuelve inestable. Se trabaja más, se descansa menos y aún así tenemos que ajustarnos todavía más el cinturón. Porque lo que se busca ya no es progresar, sino sobrevivir. El segundo vector es la privatización del riesgo. Los derechos y amortiguadores colectivos ceden lugar a la responsabilidad individual. Se discute todo, derechos adquiridos, instituciones, infraestructura pública, etc. Los problemas estructurales se redefinen como fallas personales y el futuro deja de pensarse como un destino común para convertirse en prueba individual. El tercer vector es la crisis del futuro como idea emancipadora. El siglo XX no solo prometió progreso, también mostró la capacidad de la modernidad para producir destrucción masiva. Revoluciones traicionadas, utopías convertidas en burocracias y promesas que derivaron en violencia alimentan una cautela que, a la larga, se confunde con realismo. El cuarto vector sería la transformación del tiempo cultural. Acá viene súper bien el diagnóstico que hace Mark Fisher en Los fantasmas de mi vida. El presente se vuelve un presente perpetuo, saturado de estímulos y, al mismo tiempo, incapaz de producir novedades significativas. No es que no pase nada,
sino que pasa demasiado. Y aún así, esa cantidad de cosas que pasan, ninguna nos abre al futuro. Porque desde hace muchísimo tiempo, la cultura en el capitalismo encontró muchísima ganancia en las reiteraciones y el reciclaje. Basta con que exista una masa lo suficientemente grande que ignore la existencia previa de un objeto cultural para poder volver a venderle nu metal o pantalones de tiro bajo. Así, la cancelación del futuro se experimenta como estancamiento estético y emocional y al mismo tiempo como una dificultad para creer que lo nuevo vaya a ser realmente nuevo. En ese proceso se ignora, por ejemplo, que se dejó de escuchar nu metal porque en algún momento los chicos de 12 crecen y que quizás la tendencia al tiro bajo estaba fomentando algún que otro TCA. Y el quinto y último vector es la crisis ecológica como límite. El futuro ya no aparece solo como incertidumbre social, para ahora ser un límite material. La imaginación se queda atrapada entre la urgencia y la impotencia. Primero, porque están destruyendo el planeta y no podemos hacer nada. Y segundo, porque, por esa misma razón, no podemos imaginar una vida plena en un mundo saqueado. Estos vectores convergen en la erosión del futuro como espacio de ampliación. El repliegue temporal no es una elección estética, es una reorganización afectiva. A mí me gusta pensar esta concepción del futuro como una especie de niebla, que no bloquea el paso, pero borra el horizonte, reduce el campo visual y te obliga a moverte con mucha más cautela, más pendiente de no tropezarte que de llegar a algún lado. Y acá conviene decirlo sin solemnidad. Cuando el futuro se vive como una mala noticia sostenida en el tiempo, la mente busca refugio. Y el pasado, sobre todo ese pasado retropastiche, es un refugio relativamente barato. No nos exige el esfuerzo de inventar cosas nuevas, pero por sobre todo demanda identificación por sobre la organización. Sí, nos puede bajar la ansiedad a corto plazo, pero a la larga termina transformándose en un dispositivo de clausura. Por eso la genealogía del giro temporal no es sobre la nostalgia en sí, sino por una pregunta política. ¿Qué tipo de presente produce sujetos que solo pueden imaginar para atrás? O peor, ¿qué condiciones vuelven verosímil que el pasado aparezca como el único lugar para la esperanza? En la medida en que el porvenir pierde legitimidad como promesa colectiva, el pasado gana el estatuto de deseable. Si bien el pasado puede ser una herramienta crítica para comprender la coyuntura, y reitero, también puede convertirse en una tecnología de clausura. Svetlana Boym propone una distinción muy útil para pensar esta ambivalencia, la diferencia entre nostalgia restauradora y nostalgia reflexiva. La primera se define por su impulso reconstructivo al pretender reponer un hogar perdido como si ese hogar hubiese existido en estado puro, sin fracturas, sin conflictos y sin violencia estructural. Tampoco se reconoce a sí mismo como nostalgia. Se presenta como verdad, tradición, orden natural. Por eso suele operar como gramática pública de pertenencia cuando se producen relatos identitarios, cerrados, mitologías de origen o esquemas simples de decadencia y retorno. La nostalgia restauradora tiende, dicho más sencillo, a transformar el pasado en programa. Por otro lado, la nostalgia reflexiva se organiza alrededor del duelo en lugar del regreso. No se aferra al pasado como un objeto recuperable, sino que reconoce la irreversibilidad del tiempo y se instala en la conciencia de la pérdida. No necesita mentirse con la fantasía de la restauración. Hasta puede volverse irónica, autoconsciente y capaz de sostener contradicciones sin forzarlas hacia una identidad cerrada. Más que nada porque no busca un hogar literal, busca modos de vivir con la imposibilidad de una reparación total. Ahora, si me preguntan cuál de las dos es la buena y cuál es la mala, la respuesta es un rotundo es más complejo. Porque el problema no es sentimental, el problema es político. Ambas nostalgias, cada una a su manera, surgen del mismo vacío y es la dificultad contemporánea para proyectar horizontes comunes. Y en ese vacío, el pasado puede convertirse en un arma. Ahí aparece el peligro, no el peligro abstracto de recordar. El peligro de confundir memoria con pertenencia. La memoria crítica trabaja el pasado para comprender estructuras, disputas, derrotas, continuidades. Aceptar la complejidad y la incomodidad de lo que ya pasó. La nostalgia restauradora, por el contrario, necesita constantemente simplificación. Convierte a la historia en un mito, el conflicto en anomalías, la violencia en desvío o excesos y la pluralidad en amenaza. De hecho, Boym dice que esas operaciones, en su expresión más extrema, producen lo que se llama patria fantasmas, hogares imaginarios por los cuales se está dispuesto a morir o a matar. Por eso, cuando la nostalgia deja de ser afecto y se convierte en dispositivo identitario, puede funcionar como una fábrica de crear enemigos. Pero sería insuficiente detenernos en la amenaza reaccionaria.
como si el problema se terminara en los nacionalismos o en las derechas. La nostalgia también atraviesa registros culturales aparentemente inocentes. El concepto de ontología que Fisher toma para pensar estos retornos permite nombrar un rasgo específico del presente, la convivencia con futuros que no llegaron como si siguieran paseándose por el paisaje cultural. No se trata de añorar los viejos tiempos en términos costumbristas, se trata de percibir que algo fue cancelado, promesas estéticas, políticas y existencias que quedaron truncas en algún momento del pasado. Por eso para Fisher esos fantasmas no son solo recuerdos del pasado, son restos de posibilidades. Es la intuición de que la historia pudo haber ido por otro lado, pero que no se pudo. Dicho de manera más directa, y acá va el alivio coloquial porque conviene, si lo único que nos queda para sentir alivio es repetir lo que ya fue, el problema no es la repetición, el problema es el mundo que nos dejó sin alternativas emotivamente creíbles. Acá se cruzan los dos peligros. Por un lado, el peligro de la nostalgia restauradora y por el otro, el peligro de la nostalgia como circuito cultural de repetición. En ambos casos, el resultado es una reducción de la imaginación política, por lo que la cuestión entonces no es combatir la nostalgia como si se tratara de una debilidad individual. La cuestión es diagnosticar qué tipo de mundo produce sujetos que necesitan refugiarse en el pasado para seguir respirando. Y, sobre todo, qué dispositivos políticos, culturales, afectivos, se apalancaron con esa necesidad que tenemos. Estamos ante un problema de horizonte y eso es política en su sentido más literal. Es la disputa por las condiciones de vida que hacen posible desear un mañana. Bauman dice que si hoy volviéramos a mirar el Angelus Novus de Klee, casi un siglo después de la lectura que hizo Walter Benjamin, nos vamos a dar cuenta de que el ángel se da vuelta. Ya no es empujado hacia el futuro por el huracán del progreso, como hacía Benjamin, sino que sus alas son empujadas hacia atrás por un viento que sopla desde el infierno anticipado del futuro hacia el paraíso retrospectivo del pasado. Ese giro del que habla Bauman es prácticamente una hipótesis histórica sobre nuestra propia sensibilidad política. Benjamin decía que el ángel de la historia miraba al pasado como una ruina mientras que era empujado hacia adelante. En cambio, Bauman sostiene que el futuro deja de ser una promesa y se vuelve una amenaza. El ángel ya no quiere avanzar porque avanzar significa entrar en una zona imaginada como inhabitable. Ahí se engancha el problema del presente clausurado. Y en un presente sin horizonte, la imaginación política tiende a degradarse en dos salidas aparentemente opuestas, pero bastante complementarias. O caer en el cinismo de no podemos cambiar nada, o en el retorno del antes era mejor. Elijas cual elijas, con las dos estamos jodidísimos. Así la nostalgia pasa de ser una simple emoción privada a una tecnología política. Svetlana Boym, por ejemplo, dice que la nostalgia restauradora no se reconoce como nostalgia y que se presenta como verdad y tradición, y así organiza su relato en dos tramas principales, el retorno a los orígenes y la conspiración. Parece una boludez porque es algo con lo que coexistimos desde que somos chiquititos en la escuela, pero el tema es que esta estructura narrativa es la que habilita la posibilidad de concebir la historia como si fuese un guión. Si hay decadencia, entonces hubo una edad de oro. Si hubo una caída, entonces hay culpables. Y si hay culpables, entonces hay que purgar. Y si hay que purgar, la violencia se puede presentar como higiene moral. Los camisas negras, la CCA, la Gestapo, la Falange, la AAA, los Escuadrones de la Muerte brasileros, la DINA, los Proud Boys, los Atomwaffen Division y el ICE. Según Boym, es muy fácil que la nostalgia restauradora se articule con teorías conspirativas y con la capacidad de instigar y legitimar violencia colectiva en nombre de una supuesta pureza perdida. Por eso, no se trata solamente de gente que extraña el pasado. Son dispositivos narrativos que ofrecen una solución simple a un mundo muchísimo más complejo: volver y limpiar. Lo que las derechas globales aprendieron a hacer, con sus variaciones locales, por supuesto, es administrar la falta de horizonte mediante esta nostalgia restauradora. En una época donde el futuro ya no promete inclusión y encima nos exige sacrificio, estas fuerzas no necesitan inventar un mañana común. Les basta con ofrecer un ayer imaginario como el hogar que perdieron y listo. Pero nunca es un hogar neutro, casi siempre viene con una lista de condiciones como una identidad cerrada, jerarquías naturalizadas, autoridad sin fricción y orden sin conflicto. La promesa no es vamos a construir algo nuevo, sino vamos a recuperar lo que nos robaron. Y esa frase, que suena bastante sentimental, suele funcionar como una puerta de entrada a programas de exclusión. El punto delicado acá es que el fascismo no necesita presentarse de entrada con su estética histórica.
puede operar tranquilamente con un estilo político de época. Le basta con una gestión autoritaria del miedo lubricada por mitología de restauración. Por eso conviene leer El Ángel dado vuelta no solo como una metáfora cultural, sino como una advertencia profundamente material. Cuando el futuro se percibe como amenaza permanente, el pasado se vuelve un recurso de legitimación. Y cuando el pasado se vuelve legitimación, el presente se transforma en un campo fértil para proyectos que promueven identidad a cambio de la democracia. Roberto Paxton, en La anatomía del fascismo, dice que para que el fascismo avance no alcanza con que exista un movimiento fascista propiamente dicho. Hacen falta decisiones de actores con poder que abran las puertas y compartan espacios con los challengers autoritarios. Con challengers se refiere a todos los actores políticos que desafían el orden liberal democrático desde dentro o desde los márgenes, cuestionando el pluralismo, el parlamentarismo y las reglas institucionales, proponiendo soluciones de tipo autoritario sin haber cristalizado todavía en un movimiento fascista pleno. Funcionan como fuerzas de desestabilización y legitimación previa, erosionando la democracia, normalizando la violencia y haciendo pensable y aceptable una salida fascista en contextos de crisis. Dicho cortita y al pie, el problema no es solo el monstruo, sino de quien le prende la luz y lo invita a la mesa. Primero se instala la sensación de declive. Llevamos 100 años de decadencia. Después se ofrece un relato de origen. Antes éramos potencia. Después de eso se define el culpable que rompió la continuidad. Son ellos. Y por último se propone la reparación como retorno disciplinario. Restaurar, recuperar, limpiar, volver. En esa gramática, la política deja de ser deliberación sobre futuros posibles y se convierte en administración identitaria del resentimiento. Esto me empuja, por lo menos a mí, a una única conclusión estratégica: a reabrir el horizonte. No porque el horizonte sea una promesa garantizada, y creo que ya lo dejé bastante claro, sino para que el pasado no se vuelva un arma de guerra cultural. Ahí tenemos doble trabajo. Primero, creo que está bueno defender la memoria histórica con toda su complejidad en contra del mito. Y después, lo que es realmente complicado, reconstruir condiciones materiales y colectivas para que el futuro vuelva a ser pensable sin teleologías redentoras. Si no armamos algún tipo de adelante habitable, el atrás va a seguir siendo capturado por esos que lo convierten en fronteras, purgas y sometimiento. Decir sin utopía y sin regreso no es una consigna nomás. La pregunta ya no es cómo volver a creer. Necesitamos sostener prácticas de libertad de un paisaje de represión y clausura completamente naturalizado. A esta altura se me hace inevitable hablar de la coyuntura, sea para ejemplificar o para dejar un registro antes de que la tormenta nos mate a todos. En la gestión Trump, por ejemplo, esa represión no aparece como un exceso aislado, sino como un dispositivo que combina 3 capas: fuerza estatal, guerra simbólica e infraestructura técnica privatizada. La primera capa es material y directa: la expansión operativa del ICE y las agencias asociadas, junto con una reducción de controles y mecanismos de rendición de cuentas. Durante el segundo mandato se impulsaron medidas que debilitaron los mecanismos de control y supervisión dentro de las agencias encargadas de la represión migratoria, reduciendo herramientas de rendición de cuentas y vaciando instancias internas de fiscalización. Este repliegue institucional ocurrió en paralelo a una intensificación de los operativos, con episodios de violencia y muerte producidas durante las redadas o intervenciones cuyos relatos oficiales fueron públicamente cuestionados. Encima, distintos relevamientos señalan que estas decisiones configuraron un patrón sostenido de erosión del debido proceso y de amplificación del margen de arbitrariedad estatal en materia migratoria. La segunda capa es simbólica: el uso de nostalgias restauradoras como gramática de legitimación. Lo que antes se presentaba como orden, ahora vuelve como restauración. No solo es hacer cumplir la ley, pretenden recuperar el país. Y ese giro no es una pavada, porque activa la estructura narrativa de la nostalgia restauradora. Recuerden, retorno a los orígenes más conspiración. Esa lógica convierte la violencia en profilaxis. Además, en los últimos meses, esa guerra simbólica se volvió todavía más explícita y más institucional. Recientemente se multiplicaron la cantidad de publicaciones emitidas de cuentas oficiales que incorporaron lenguajes, guiños y referencias propias de subculturas racistas y de extrema derecha. Es completamente adrede y un patrón comunicacional cada vez más explícito, donde las consignas estéticas y símbolos asociados a imaginarios fascistas y neonazis circulan así nomás dentro del ecosistema digital, amplificados por la lógica de la viralidad.
normalidad. Esa normalización simbólica, además de desplazar los límites de lo decible, legitima marcos autoritarios y vuelve en funcional la radicalización discursiva desde el propio aparato estatal, aun cuando ese enemigo no existe más allá de lo simbólico. La tercera capa, y acá está la clave, es la infraestructural. Sin grandes plataformas tecnológicas, el endurecimiento estatal sería muchísimo menos eficiente, menos omnipresente y menos automático. No estamos ante un Estado todopoderoso que lo hace todo solito. Lo que tenemos enfrente es una alianza de conveniencia estratégica donde la capacidad estatal se apoya en los servicios y las arquitecturas privadas de las Big Tech. Nubes, analítica de datos, bases integradas y software de gestión de casos. Se lo presenta bajo el manto de la eficiencia administrativa, pero en la práctica amplía la capacidad operativa y punitiva del Estado, integrando información, acelerando procesos y reduciendo fricciones burocráticas. Por eso es que la represión migratoria no funciona solamente como decisión política. Es un ecosistema corporativo donde las empresas que proveen servicios de datos y almacenamiento no venden ideología, pero se benefician materialmente de la intensificación del control, la detención y la expulsión de personas. Este punto importa porque redefine qué significa hoy autoritarismo. No es solo la policía en la calle, es el procedimiento, es el formulario, es la interoperabilidad, es la burocracia digitalizada con capacidad de persecución estatal o paraestatal. Y cuando esa maquinaria se legitima mediante la nostalgia restauradora, el resultado es doblemente catastrófico. Por un lado, normalizamos la violencia y por el otro, se anestesia la responsabilidad porque es el sistema, son los datos o es el protocolo el que media y te exime de responsabilidad. Es el sueño húmedo del autoritarismo contemporáneo, la represión disfrazada de gestión. Por eso, sin utopía y sin regreso significa dos negativas muy concretas. Sin regreso porque la nostalgia restauradora es hoy uno de los lenguajes privilegiados de las derechas globales para convertir ansiedad social en demandas represivas. Ese pasado mito no ofrece comunidad y en su lugar ofrece fronteras definidas. No ofrece permanencia, ofrece expulsión. Y si algo define una política antifascista mínima es no concederle a la restauración el monopolio del sentido. La memoria histórica no es el culto a lo que fuimos, es el recordatorio de lo que la restauración suele costar en cuerpos, derechos y vidas. Y sin utopías, si por utopía entendemos un programa total o una promesa redentora que autoriza cualquier medio para un fin, la experiencia histórica y las lecturas que ustedes ya vienen trabajando vuelve sospechosa toda teleología que se presente como destino o mesianismo. Pero esa negativa no implica ser unos cínicos de mierda, implica algo más incómodo como trabajar con horizontes parciales o salvaciones incompletas. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Quedan prácticas presentes que no descansan en la promesa de un final feliz, pero sí en la construcción de límites para el daño en favor de espacios de vida. Queda también una política que no delega su responsabilidad para el mañana, sino que se la juega en el ahora defendiendo derechos, redes de cuidado, organizaciones de base, observación y documentación, infraestructura comunitaria, sindicatos, mutualismo, trincheras, medios independientes o alfabetización digital crítica. Cosas que funcionan. Si la derecha ofrece pasado, orden y purga, una posición antifascista, como mínimo, necesita ofrecer presente, derecho y solidaridad material. Y no como un eslogan para una campaña que después descartás porque te da paja mover la ventana de Overton, sino como una experiencia real. Porque cuando la gente no puede respirar, la teoría le resbala completamente. Porque lo que se busca es abrigo, y si el abrigo le ofrece una restauración autoritaria, se la estamos dejando servida a los neonazis. La complicidad de las grandes empresas tecnológicas no es un detalle lateral, es el núcleo de una época en la que la violencia se terceriza. Luchar contra eso es intervenir la infraestructura. Tampoco la cuestión es si la tecnología es mala. El verdadero problema es cuando está al servicio de un régimen de poder alineado con el Estado punitivo. Sin utopías, sin regreso, termina siendo eso, no entregar el tiempo, no entregarlo al mito del pasado ni a los charlatanes que nos quieren vender futurismo berreta. Reabrir ese horizonte puede empezar con nuestra capacidad cotidiana de impedir que la represión se vuelva normal y que el fascismo se vuelva sentido común. A esta altura no puedo evitar la tentación de cerrar con una promesa. Proponer un horizonte, un programa o una salida clara, algo que ocupe el lugar de aquello que supuestamente perdimos. Pero ese gesto hoy corre peligro de repetir el mismo problema que venimos describiendo acá.
delegar el tiempo. Volver a poner la vida en pausa a la espera de un mañana que mágicamente vendría a redimir lo que el presente no nos puede devolver. Habilitar sin promesa tampoco es renunciar a la esperanza. Es renunciar a la espera como forma política dominante. Creo que durante muchísimo tiempo se nos enseñó que la política era eso, ¿no? Aguantar ahora para vivir mejor dentro de unos años. Sacrificar el presente en nombre de un futuro que siempre llega tarde. Pero ahora es todavía peor, porque se nos pide aguantar solamente para que la cosa no empeore mañana. Lo curioso es que en ambos casos el resultado es el mismo. El presente queda prácticamente vacío. Vivimos, pero no decidimos. Y resistimos sin organización real. Pensándolo mejor, frente a eso, habitar el presente es un gesto político bastante radical, aunque tenga cero épica. Un poco que significa negarse a vivir solo en modo supervivencia. Significa disputar acá y ahora las condiciones mínimas de sentido y dignidad humana. Habitar sin promesa también es una posición antifascista, porque el fascismo necesita dos cosas para avanzar: miedo y aplazamiento. Miedo al futuro y aplazamiento de la vida en nombre de una supuesta salvación, que nunca llega, o si lo hace es para un puñado de genocidas y sus cómplices. Porque cuando la gente siente que solo puede vivir después, es mucho más fácil que acepte la violencia del por ahora. También implica aceptar una incomodidad, que es el no saber bien a dónde vamos, no tener garantizado un final. Renunciar a la seguridad emocional que te dan esos relatos cerrados, como los del progreso inevitable o los del retorno salvador, es una posición difícil, lo sé, pero ofrece algo distinto: la responsabilidad real. Ahora que lo pienso mejor, capaz el gesto más político hoy no sea imaginar un futuro perfecto ni rescatar un pasado idealizado. Con impedir que el presente no se vaya a la mierda, ya estamos haciendo un montón. Defenderlo del cinismo, de la brutalización y de la administración total del miedo. Aunque sea de manera precaria, pero mantenerlo abierto. Porque sé que probablemente mi vida, como la de muchos de ustedes, no tenga un final feliz. Pero esto es un punto de apoyo, una forma de actuar políticamente a partir de decir que la vida no empieza después ni tampoco se explica mirando únicamente para atrás. Empieza y se disputa acá, ahora, y que incluso en un tiempo sin garantías, nunca conviene entregar nuestra capacidad de estar presentes sin pedir permiso. Capaz no podamos prometer un mundo mejor, porque para eso falta muchísimo trabajo, pero sí podemos negarnos a aceptar uno peor como destino, y por ahora, por lo menos para mí, eso me ayuda todas las mañanas para tener fuerza para levantarme y seguir adelante, aunque lo haga con los ojos tapados, guiándome únicamente con el corazón. Antes de cerrar, quiero volver a agradecer a CyberGhost VPN por acompañar y patrocinar este video. Si estás buscando una VPN confiable y a buen precio, en la descripción tenés el enlace con el descuento especial. 2 euros con 3 centavos por mes y 4 meses gratis. Para cuidar tus datos, evitar bloqueos y navegar de forma segura. Algo que se vuelve cada día más indispensable.